Hola, ¿cómo están? Aquí José Luis Siller, cardiólogo pediatra. Y aquí una vez más poniéndome en contacto con ustedes, rompiendo una promesa que me había hecho de ya no hablar del virus. ¿Por qué? Porque yo creo que a estas alturas hablar del virus pone en evidencia a la humanidad, por muchas razones. ¿Por qué? Porque ha sido objeto de discriminación, de politización, por ejemplo aquí en México, que si la cifra va bien, que va mal, que los números están maquillados, la discriminación al personal médico en varias noticias, que en alguna ocasión traían un informe quirúrgico nuevo, y me sacaron de un centro de autoservicio. Se critica mucho a las personas que tienen que trabajar, porque seamos honestos, el ejercicio de la cuarentena es un lujo que muy pocos pueden hacer, la mayoría tenemos que trabajar. Y por otro lado, también el sistema de salud, y no nomás hablando de México, queda en evidencia, ¿no? O sea, por ejemplo, y voy a hablar un poquito más a detalle al ratito de la hidroxicloroquina, un medicamento utilizado mucho en la artritis reumatoide para disminuir las respuestas en las articulaciones. Se determina que tiene un posible efecto en la evolución del coronavirus y se dispara y se acaba, y la gente que padece artritis reumatoide no encuentra el medicamento cuando la verdad es que nunca existe una evidencia contundente, ¿no?, para justificar el consumo. Por otro lado, tenemos un presidente amarillo que dirige un país vecino recomendando la ingesta de Lysol para protegernos de la infección por coronavirus. Por otro lado, tenemos, no sé si se acuerdan de la nave de Star Trek, la Enterprise, que daba un salto cuántico y estaba en otra galaxia. Bueno, el Capitán Kirk ya quisiera tener la capacidad de salto cuántico que está desplegando ahorita la empresa Gilead, que está manejando el Remdesivir. Se ha prácticamente saltado cualquier filtro de calidad de la FDA. ¿Por qué? Porque en el momento se necesita una cura, independientemente de si hay evidencia o no, por motivos políticos, ¿no? No, hasta ahí llego, no voy a tocar más el tema. Y bueno, a estas alturas el que ya todos no sabemos las reglas, ¿no? O sea, si el que quiera acatar las normas de distanciamiento lo va a hacer, el que no, no. Entonces, la verdad yo considero que el tema ya era lo mejor dejarlo por la paz, pero las cosas van avanzando, este mundo gira más rápido cada día y bueno, hay nuevas preguntas y nuevos retos, uno como médico, y digo, no se han contestado. A pesar de la abundancia de publicaciones, realmente no hemos avanzado nada. Yo como médico, como cardiólogo pediatra, sigo sin poder responder tres preguntas fundamentales a mis pacientes. Número uno, ¿cómo interactúa el virus en los corazones? ¿Qué riesgo tienen mis pacientes cardiópatas? ¿Y qué tratamiento hay? ¿Sí? La primera pregunta plantea a primera vista una respuesta muy lógica. El virus daña el pulmón. El pulmón tiene como función absorber oxígeno y eliminar dióxido de carbono, ¿no? Entonces, de manera secundaria, el corazón se perjudica, como cualquier órgano de la economía corporal necesita oxígeno, y hay un daño secundario, ¿no? Pero la verdad es que hay más que eso. La evolución aguda, que muchas veces acaba en muerte súbita de muchos pacientes de muchas edades, nos obliga a investigar más. Y vamos aprendiendo un poquito más, por ejemplo, que el daño al corazón y a muchos órganos, también por ejemplo, los nefrólogos se quejan de que hay una desabasto de las máquinas de diálisis, los pacientes se están descompensando. Pero en lo que compete al corazón, hay una evolución muy rápida que desgraciadamente estadísticamente no alcanza a figurar en sí como parte de la pandemia, ¿no? Los pacientes que se mueren y no llegan al hospital, pues no se toman en cuenta, pero hay un daño agudo, muy probablemente orquestado por un proceso inflamatorio mediado por las citocinas, que son como señalizadores del sistema inmunitario para atacar a un bicho, en este caso, pues y bueno, pues no he visto yo que se incorpore, a pesar de esta evidencia, que se incorpore el estudio de las troponinas, que nos hablan son exámenes que nos ayudan a establecer si hay un riesgo de infarto o que hubo un infarto o está aconteciendo un proceso inflamatorio en el corazón. Y por otro lado se decantan hacia soluciones más fáciles,
Y ahí es donde entra, por ejemplo, la decisión de usar la hidroxicloroquina como antiinflamatorio para mitigar un poquito el impacto en la economía corporal. Pero de nuevo, no hay una respuesta, no hay una guía que incorpore de manera formal los riesgos y de manera consecuente el tratamiento. Por otro lado, la evidencia ya tiene tiempo acumulándose. En China se publicaron en la primera oleada de casos. Desde la primera oleada sabíamos que hay un porcentaje que oscila entre el 35 y 40% según la publicación de padecer arritmias cardíacas en pacientes sin daño preexistente, y un 20% de pacientes que ya tenían o que tuvieran un daño agudo reversible, pero que siempre queda algún tipo de lesión residual en el corazón, parecido a un infarto agudo transitorio. No se le dio el seguimiento hasta ahorita, a mi parecer, a algo tan alarmante como eso, ¿no? De nuevo, el planteamiento sigue siendo el mismo. Una cascada muy agresiva de respuesta inflamatoria mediada por citocinas pudiera explicar ese tipo de daño, ¿sí? Por eso es importante acatar las normas y no brincar los filtros que la FDA nos da para nosotros como médicos tranquilamente recetar medicamento. Aprovecho este tema para recordarles: no suspendan los medicamentos para tratar la hipertensión. Hay demasiada información, por no decir desinformación, que evita o nos dice que evitemos los medicamentos antihipertensivos para no caer en ser población de riesgo. Es falso, es falso. Ayer me parece, el Journal de New England, que es para nosotros una de las referencias, nuestro faro académico, ya descartó categóricamente que la suspensión de los medicamentos antihipertensivos nos ayuden o nos compliquen en cuanto a de contraer. Entonces, por ese sentido, debemos apegarnos al tratamiento. Y hablando de tratamiento, también por ahí la Sociedad Española de Cardiología, como saben ustedes, España, Italia y Francia apenas van viendo la luz. Ellos, o sea, ha sido catastrófico lo que ha pasado en Europa. Reportan que ha habido un aumento de 42% de infartos agudos no abordados en el medio hospitalario. ¿Qué pasa? Pues que los pacientes no se están atendiendo como debe ser por muchas razones. La principal es la reserva a acudir al hospital a solicitar atención. También por ahí en Estados Unidos, me recordar, igual se reporta un aumento de los infartos documentados en casa, que no alcanzan a llegar al hospital. La cifra aquí en Estados Unidos es un poquito más dramática, la suben de 58 a 67%. Entonces es importante no ignorar los síntomas. Si la enfermedad cardiovascular en este momento a lo mejor no es la primera, pero sigue siendo una epidemia que no tiene meses, tiene años y décadas. Entonces no podemos olvidar eso. Por otro lado, en Hong Kong, a raíz también de los acontecimientos recientemente acaecidos, la atención desde el inicio de los síntomas hasta que se brinda el tratamiento y el diagnóstico a los pacientes con enfermedad cardiovascular ha aumentado de 80 minutos a 320 minutos. Eso es fatal. Un minuto hace la diferencia. Creo que todos sabemos eso. Bueno, por otro lado tenemos otra cosa muy importante, retomando específicamente el caso de los niños. Los niños siempre son un poquito diferentes. La presentación de los cuadros clínicos en los niños siempre es un poquito o muy diferente. Y eso es muy relevante en el ámbito actual de la pandemia que estamos viviendo. Los pacientitos están manifestando más síntomas, el cuadro clínico se decanta un poco más hacia la piel. Hay un espectro de lesiones dermatológicas que también nos pueden avisar que el paciente puede tener o está desarrollando la infección. Y también a nivel cardiovascular, hay arritmias, hay palpitaciones. Pareciera que, si bien es más raro, el cuadro clínico en los niños es más agresivo. Hay que tomar en cuenta que la miocarditis, que es el daño agudo fulminante en el corazoncito, muy probablemente relacionado a los procesos que ya hablamos, es más agresivo en los niños. Entonces es muy muy importante que le hagan caso a los síntomas para evitar una tragedia, ¿sí? Otra cosa muy importante también a los niños, quien me sigue desde hace tiempo, y si no me siguen, pues ahorita que acabe el video, por favor denme like, o si es por YouTube, suscríbanse. Eso me ayuda bastante para tener más relevancia en los
algoritmos de relevancia en las redes sociales. Pero bueno, la enfermedad de Kawasaki es un tema muy importante, muy recurrente. Es la causa número uno de enfermedad cardíaca adquirida en todo el mundo. Se está llevando también en los países que tienen alta incidencia de coronavirus, como España, Italia y en este momento Estados Unidos. Entonces, la enfermedad de Kawasaki es prevenible. Los síntomas en la piel, en la boquita, en los ojos, se pueden identificar hasta por no tener uno que ser doctor. Y abajo, al final de este video, voy a compartir ese link para acceder al video que en su momento toca los temas relevados al Kawasaki. Pero también es muy importante no retrasar la atención en esto, ¿sí? Yo te los dije desde el principio, yo creo que, y ahorita no podemos hablar más que de especulación, creo que el coronavirus llegó para quedarse. Va a llegar por oleadas, no veo yo en nuestro horizonte que se desarrolle una vacuna. Todavía estamos perfeccionando quién y cómo hacer los métodos de diagnóstico. Entonces creo que debemos de aprender a vivir con esto. No podemos olvidar que hay un mundo detrás de esta pandemia. Hay muchas enfermedades que no se están atendiendo, no nomás a nivel cardiovascular. Debemos de ser cuidadosos, nunca yo voy a decirles que ignoren las normas de higiene, sobre todo en estas épocas, pero tenemos que considerar que los procesos crónicos degenerativos siguen ahí. Yo les pido por favor que si algo puedo ayudar, si me tienen la confianza de acercarse a través de la página por mensajes, comentarme su caso y en lo que sea posible concertar una consulta por videollamada, o si en última instancia es necesario vernos en persona, ver cómo lo podemos hacer, ¿eh? Pero no olvidemos que los procesos crónicos no se van. Mi nombre es José Luis Sillar y soy cardiólogo pediatra. Les deseo un excelente inicio de semana y de mes. Vamos a salir de esto. Chao.